Ahí estás. Hola, mi querido Sebas. ¿Cómo Qué estás? gusto verte. Estoy muy Sí, bien, qué alegría. sí, Dime. totalmente. Oye, no, sí, es que se pega a ratos, pero bueno, imagino que ya esto es algo que, de hecho, es lo mismo que vamos a hablar hoy día, el tema de soltar el control, soltar, desapegarse de las cosas que no podemos controlar. Así que es lo mismo que, aquí hay un gran ejemplo, partimos Totalmente, con, Sebas. con tratar de apegarse a lo que no podemos controlar. Ahí se unió Leónidas, un amigo muy querido que, bueno, nos conocimos ya hace un tiempo. Leonidas me habla de Honduras, sí, de Honduras. Así que un fiel seguidor y una persona a la que he ayudado mucho y me ha compartido mucho su experiencia, así que le doy las gracias desde, bueno, se la he dado hace rato. El hecho de que me comparta cosas tan íntimas y yo tener el honor de poder ayudarlos en este proceso que para mí ha sido maravilloso. Ay, Sebas, pues qué padre que estén aquí tus invitados, las personas que son de tu comunidad, que te han seguido, que te han impulsado y que de alguna manera, obvio, te apoyan día a día, ¿no? A que estemos haciendo pues todo este bonito Sí, propósito de compartir. Ay, qué bonito, Sebas. Me da un gusto que estemos dando inicio a este segundo capítulo de Más allá del personaje. Ya saben, siempre parte de lo que nosotros les queremos compartir es que queremos hablar sin filtros, que queremos hablar sin máscaras, que queremos realmente abrir nuestro interior, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, para que de alguna manera ustedes también vayan experimentando y vayan viviendo pues todo esto, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el despertar, con el ser más conscientes, con el vivir sin tanta ansiedad y sin tanto apego. Así que este tema va a estar exactamente. buenísimo. Estoy segura que lo vamos a disfrutar mucho, que lo vamos a desmenuzar. Y obviamente todos están invitados por ahí. No sé, Sebas, te había comentado, ya estamos transmitiendo aquí también en Facebook y estoy transmitiendo Súper, también aquí en súper. el TikTok. Así que toda nuestra comunidad se Yo puede ir cuando, sumando, cuando, haciendo cuando preguntas. cuando Dime. solucione problemas técnicos, voy a transmitir ya en las otras plataformas, pero por ahora me la arreglo con lo que tengo a disposición. Saludos también para Connie, un gran abrazo, muy especial también, un gran abrazo. Y para los que se van uniendo, así que espero que les guste esta conversación que va a ser un poquito larga y tendida, pero aquí como hemos dicho no hablamos desde pedestales, no hablamos desde un profesionalismo, hablamos desde la realidad, que hoy en día muy pocos muestran, porque muchos al final te terminan vendiendo algo para ir al siguiente nivel. Aquí vamos a hablar de los procesos que hemos vivido nosotros en lo personal, que por cierto seguimos viviendo, yo sigo pasando por temas, pero obviamente tengo herramientas con las cuales yo puedo ya accionar y antes lo que era un día desastroso para mí, hoy en día es un día que lo puedo sobrellevar. Tengo herramientas como para autorregularme, tengo herramientas como para no meterme sustancias, arrancarme con personas, tratar de llenar esos vacíos, porque eso es lo que hacemos cuando no podemos controlar lo que nos pasa, nuestras emociones. Y al final todo radica en una semillita que le metemos a la mente, que es el pensamiento. De ahí parte todo, todo, todo. Pero esos pensamientos, si vamos más profundo, también tienen una raíz, que son programaciones. Son programaciones ya sean conscientes o inconscientes que nosotros elegimos o que las autoridades nos dieron y llámese autoridades los padres, profesores, el sistema como lo conocemos, lo que absorbemos tanto en la televisión como en los medios de comunicación, etcétera. Entonces todo eso radica al final en nuestro último paso, que es la acción. Y por supuesto que vivimos en un mundo donde hay causa y efecto, cada causa tiene su efecto, cada efecto tiene su causa. Y lo que nos pasó hoy día, o lo que nos está pasando hoy día, no es más que el cúmulo de acciones o de decisiones que se tomaron un tiempo atrás o también una acción que se tomó hace una hora o un día anterior. Que de hecho yo después voy a hablar un poquito del contexto que muchos me preguntaron el tema de mi casa y que de hecho de ahí Totalmente. partió la idea de hacer este live, pero lo voy a dejar un poquito más adelante. Y última cosita para terminar esta pequeña intro. Perfecto, Sebas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que se los quiero dejar para todos, que yo creo que les va a ayudar mucho. Y es una de las cosas que yo hago a las personas a las que ayudo. ¿Qué es lo que me ayudó a mí? Y un ejercicio no tiene que ver con nada de algo práctico, tiene que ver con la observación, nada más que eso. Y de hecho lo vamos a hacer acá en vivo, lo vamos a hacer con Ileana. Y espero que se queden hasta el final porque ahí Yujú. van a ver de qué se trata.
Eso por mi ¡Wow! ¡Qué parte. padre sorpresa! Así sí me quedo y apuesto a que se van a quedar todos para poder disfrutar de este ejercicio que nos estás proponiendo. Me encanta, Sebas. Fíjate que para introducirnos un poquito en todo esto que representa, ¿no? El soltar, a mí me gustaría hacer una pequeña diferencia entre que en la vida yo he soltado, no sé si a ti te ha pasado, Sebas, pero yo he soltado cosas bien grandotototas, bien profundas, que han sido muy fuertes, muy significativas en mi vida, y también otras ligeras, que se van llevando en el día a día y te van haciendo vivir más en el presente. Pero ahí empezando por esa pequeña diferencia, me gustaría que nosotros pudiéramos compartir justo eso. Cómo lo hemos vivido, cómo hemos enfrentado esos desafíos, qué ha sido como eso quizá más grande o más significativo que de alguna manera nos ha tocado a nosotros bien consciente practicar el desapego, que hemos tenido que soltar desde el amor, o qué son esas, o cuáles son esas otras prácticas de desapego que vamos llevando en el día a día. Así que pues eso estaría muy padre, ¿no? Si alguien de los dos quiere empezar un poco con todo esto y pues bueno, qué padre, Sebas, que estemos aquí compartiendo nosotros dos. ¿Quieres empezar tú, amigo, Sí, mira, con sí, no hay algunos de problema. estos Mira, temas? yo en realidad, en cuanto a lo personal, el desapego más fuerte que me ha tocado vivir es el desapego en las relaciones. Sí, el desapego en las relaciones. Yo por mucho tiempo, mi versión anterior, el viejo Seba, era de estas personas que siempre se abandonaba, se dejaba para el final. O sea, yo podía pasar hambre, podía pasar frío, podía incluso mojar un poco el pantalón. A veces yo voy a ser vulnerable aquí, o sea, yo no voy a, no, me voy a ¿cómo es la palabra? Abrir con honestidad. Me acuerdo que una ¿Sincera? vez estaba esperando a una chica que habíamos quedado una hora juntarnos y estaba que me orinaba. Y yo, había mucha gente, habían arbolitos y yo no fui, porque también tenía eso de ese pudor, esa vergüenza y dije, no, me voy a aguantar. Corrí a la casa ya cuando estaba por llegar y mojé un poco el pantalón, a ese nivel. O sea, es como ya caer en lo más bajo cuando cuando no cubres tus necesidades, cuando no cubres lo que tú realmente quieres, cuando no cubres lo que realmente, eh, el amor que tú te tienes que dar y lo abandonas por llevarlo a personas que no lo valoran, llevarlo a lugares donde no te sientes a gusto. Yo creo que en realidad no lo creo. Esa sí es una de las cosas que más me ha tocado desapegarme, ¿ya? Y esa relación tiene que ver con el no reconocimiento de uno mismo, o sea, no valorarte, no ver lo que tú tienes. Y eso ha sido el proceso más doloroso que me ha tocado a mí mismo. Y eso fue lo que radicó, o una de las cosas que radicó que yo pasara por años en depresión. Y otra de las cosas, ya si vamos a los temas materiales, diría que el cuerpo. ¿Y por qué digo material? Porque vivimos en un mundo de materia. O sea, el cuerpo es la materia. Todo lo que nosotros tocamos es materia. Entonces el cuerpo. Entonces siempre andar con esa imagen o sea, querer que nos vean bonitos, querer que nos vean eh, guapos, ¿cierto? Querer que ser vistos. Eso para mí ha sido un desafío también. De hecho, hasta el día de hoy ya recién como que ahora yo lo tengo casi diría el 90% superado, porque yo, a pesar de que yo me considero muy guapo hoy en día, pero antes eso nunca iba a salir de mi boca, era estas personas que estaba todo el día así, estaba encorvado, ¿ya? Iban los hombros hacia adelante. Y cuando me miraba al espejo, o sea, yo según yo estaba normal, o sea, yo, no, está todo bien, ando de erguido y todo lo demás, pero pasaba frente a un espejo y me daba cuenta que se me formaba una pequeña curva, pero muy poco perceptible. Me empezaba a doler la espalda, andaba rígido, despertaba con bruxismo, tensión en la mandíbula, los hombros muy contraídos, entonces todas esas cositas fueron, era la respuesta que el cuerpo, sabemos que el cuerpo es el subconsciente, era mi respuesta subconsciente a eso que yo intentaba tapar. O sea, mi cuerpo me estaba diciendo, me estaba hablando hace muchos años que tenía que empezar a mirarme, o sea, tenía que empezar a reconciliarme con ese cevita chiquitito. Y cuando empecé a tomar conciencia de esto, partí por lo más básico que todos tenemos, que todos lo tenemos y lo obviamos tanto que no lo vemos, que es el hecho de la postura. Tú cuando tomas una postura erguida, una postura, eh, digamos que yo le llamo la postura guerrera, que es como sacar pecho,
estar con el mentón en alto, estirar tu columna, juntar tus escápulas, ya, relajar tus hombros, tu mandíbula. Eso le manda un mensaje directo al cerebro y le dices, cerebro, nosotros tenemos un radar en el cerebro. Nuestro cerebro cuando nota, mejor dicho, el mensaje del cuerpo, porque el cerebro bueno, en nosotros está todo conectado, pero cuando nuestro cerebro siente que nuestro cuerpo está, digamos, débil, por así decirlo, está como, no está en coherencia, está como yo estaba antes, con los brazos, con los hombros hacia adelante, con las manos cruzadas, ¿cierto? Ya sea la vergüenza, la culpa, todas esas cosas que nos juegan en contra. Mi cerebro actuaba y me ponía en un estado de defensa. ¿Y a qué me llevaba esto? A todo esto del bruxismo, a estar en estado de negatividad, estar como que todo el mundo era el enemigo. Entonces cuando empecé a tomar conciencia de esto, aparte que el gimnasio obviamente me ayudó mucho, empecé a enderezarme y ya mi cuerpo, mi postura le decía automáticamente a mi cerebro, oye, cerebro, estoy consciente de mi postura, estoy consciente de la hora, porque tú que estés consciente en tu cuerpo, en tu respiración, le estás diciendo al cerebro que tú estás viviendo el momento presente, ¿me entiendes? Y esas cosas fueron las que fueron, o sea, claro, gatillaron a que yo empezara a mirarme, a observarme, por qué actuaba como actuaba. Y ese fue el segundo desapego más grande, que digamos, el tema de decir, está bien, yo me acepto tal cual soy. Quizás miraba para el lado, no sé, un ejemplo, un ejemplo superficial, que a los hombres tenemos eso que queremos trabajar la caja torácica, ¿cierto? La espalda, los brazos, así como las mujeres sus caderas, sus piernas, sus glúteos. Y eso es parte de la naturaleza animal, parte de los humanos también, en realidad de todo el reino animal. Entonces yo decía, pero no entrena una vez a la semana, dos veces al mes, entrena pecho y tiene más pecho que yo. Entonces empezaba la comparativa y empezaba a sentirme culpable. Después de la culpa caía la vergüenza y así era un ciclo vicioso. ¿Me entiendes? Pero cuando empecé a aceptar que todos tenemos un cuerpo diferente, somos todos diferentes en todo aspecto, te empiezas a mirar con otros ojos, empiezas a entender que yo, en este caso, en ese momento, que tengo muchas cosas bonitas. A lo mejor esa persona anhelaría tener brazos, que a lo mejor esa persona que no tiene brazos, yo tengo brazos. Esa persona que no puede caminar, yo puedo caminar. Y olvidamos tanto esos pequeños detalles, esos pequeños grandes detalles que marcan la diferencia en la felicidad, en la plenitud, que esas fueron las cosas que me llevaron a empezar a soltar la imagen, empezar a soltar, y no quiere decir que no me cuide, sino que empezar a tomar conciencia de que realmente soy valioso, que soy hermoso, que tengo algo hermoso dentro y que al final esté solo o esté con quien esté, yo voy a poder ser feliz, ¿me entiendes? Entonces esos han sido los dos desapegos más grandes que he tenido en mi vida hasta el día de hoy. Van a haber situaciones donde la vida me va a decir, a ver, Seba, si estás bien preparado, te pongo esto delante a ver cómo actúas. Y me ha puesto situaciones, tú, Liliana, lo sabes, pero como dije a un principio, tengo herramientas y esas herramientas me han ayudado hoy en día a caerme, pero levantarme y sobrellevar el proceso. Sí, Sebas, muy bien. Mira, gracias por compartir todo esto. Qué bonito que puedas tocarnos esa profundidad. A mí me llega mucho y yo me identifico mucho contigo, porque si bien también por eso se ha desenvuelto toda nuestra amistad, yo me identifico mucho contigo también en todo esto que cuentas, en que una de las partes más, bueno, te voy a decir cuál fue la primera más importante que yo he soltado, pero la segunda fue esto que tú dices de las etiquetas y la aceptación y todo. Pero voy a partir por orden. La primera parte, Sebas, contando un poquito, ¿no? De mi vida personal, lo más desafiante, de lo más que ha forjado mi carácter, mi criterio como persona y como profesional, obviamente son las situaciones que uno va viviendo diario. ¿Yo qué te podría decir? ¿Qué es lo más fuerte que he soltado? Lo primero que he soltado. Yo lo primero que solté, Sebas, fue el dolor. Yo solté el dolor con el que vivía en mi adultez, porque había estado cargando un dolor muy fuerte durante mi infancia, mi adolescencia, porque si bien conoces ahí poquito, ¿no? Que te he platicado de mi historia y así, poniendo un poquito en contexto aquí a la gente, pues vaya, o sea, a veces uno no nace sabiendo todo, ni los papás nacen sabiendo todo, ni nada. Mis papis estaban chavitos, me tuvieron a los 17 años,
Entonces, de alguna manera había muchas carencias emocionales, económicas y en muchos sentidos, ¿no? No había una comunicación efectiva y aunque había muchas ganas y había mucho amor en mi núcleo familiar y en mi círculo, de hecho por eso me considero tan amorosa, tan empática, pero aunque había todo eso, había muchas carencias. Entonces hubo mucho dolor, hubo muchos gritos, tuvimos una familia disfuncional, un papá que lo amo y lo adoro, pero en su momento fue muy violento, le tocaba, pues no, me enseñó de esa manera, me enseñó de esa manera y entonces yo que acumulé adentro, acumulé odio, acumulé rencor, acumulé dolor, los golpes que a uno le van haciendo en la vida a veces no solo son físicos, porque de alguna manera fueron físicos también, pero también fueron emocionales, fueron psicológicos. De ahí partieron muchos traumas, mucho no aceptación, mucho estar inconforme en la vida, estar triste, estar deprimida. ¿Y a qué te lleva todo eso a veces cuando no lo sabes resolver? Pues a buscar distracciones, a buscar cómo cubres tu dolor, porque mi plan no era sanarlo. Es más, yo no sabía ni que tenía que sanar mi dolor. Esas heridas que me había dejado la violencia y la inmadurez, o el haber tenido que madurar un poco más temprano para con mis papás y todo, yo no decía, voy a ir a buscar a sanar mi herida, no, yo no sabía, yo iba, mira, a llenármela con cosas que hicieran que se me olvidara, ¿no? Que pasar bien el rato. Entonces, mucho tiempo, yo ese dolor lo fui cubriendo con distractores. Y eso es muy doloroso, Sebas. Doloroso en dos vueltas. Una, la que te hace daño porque viene de fuera, de tus padres, del contexto, de la escuela, de la situación que te toca vivir de chiquito. Pero la segunda, cuando tú sabes el daño que te hicieron, cuando tú no sabes sanarlo y tú todavía te haces más daño, porque no sabes salir, al contrario, te metes más al pozo, a tocar fondo, ¿no? A veces dicen que hay una noche oscura donde tienes que tocar fondo. No, yo no viví una, viví muchas. Tuve muchas noches oscuras de reflexión, de inconsciencia, de sufrimiento, de dolor, porque no solo era el dolor en el momento, sino luego tú ese dolor puede ser un dolor físico pero o emocional y luego tú si lo sigues conservando, lo haces todavía más largo porque conviertes el dolor en sufrimiento. Y yo así cargué muchos años, Sebas, con mi dolor que luego convertí en sufrimiento inconscientemente. Esa fue para mí mi primer salida, cuando dije ya no voy a cubrir mi dolor con esto y con aquello y todo, porque afortunadamente yo ya me había acercado un poco al desarrollo personal, yo ya estaba un poco más en el conocimiento de que si traía traumas, heridas, dolores y situaciones que tenía que resolver, la verdad es que me di cuenta que nadie las iba a venir a resolver por mí. Terminas cayendo en cuenta que tienes que hacerte cargo de tu vida, que tienes que resolver tus cuestiones, que tienes que perdonar, que tienes que superarte, que tienes que superar lo que viviste y que tienes que sanar. Es una elección, porque tú puedes quedarte en el pozo toda la vida o puedes elegir, ¿sabes qué? Órale, busco ayuda, a veces no se puede solito, pero busco ayuda, busco libros, busco contenido en internet y lo que sea, pero empieza a ir saliendo adelante poquito a poquito, irnos regando, irnos nutriendo. Ya después de ahí, Sebas, después de dejar ese primer gran, para mí después de soltar esa carga tan grande, ese peso tan grande que era el dolor y la falta de perdón hacia los que me habían lastimado, pero también hacia mí misma, pude vivir más en paz, pude vivir más tranquila y ahí empezó otro pequeño juego, otro juego de desprendimiento, que ahí es lo que te decía yo también que coincidía mucho contigo, porque la forma en como yo fui practicando el desapego consciente fue así, paso a paso, día a día, diciendo, a ver, hoy no estoy satisfecha con esto, ay, hubiera hecho, hubiera esto, hubiera aquello. Yo me fui sacando de eso, dije, no, el hubiera está en el pasado, el debía haber estuvo en el pasado, el no salió como quería está en el pasado, la expectativa está en el futuro, pero yo estoy aquí en el presente. Y debes de soltar esas expectativas tuyas tan grandes, tan ansiosas, de quien tú quieres ser porque tú estás siendo ahorita y debes enfocarte en tu presente. Y debes de soltar también ese pasado donde tú eras una identidad que no eras hoy, que eras una identidad que quizá estaba más dolida, que quizá estaba más inconsciente y también debes de soltarla. Y no lo sueltas nomás así porque se te vaya. Es un proceso que tú debes hacer a conciencia. Entonces, ese fue mi segundo gran proceso. El darme cuenta en las horas del día, en la vida cotidiana, que yo tenía esa capacidad y esa habilidad de ir soltando
estas cositas, estas expectativas, hubiera sido más fácilmente cada vez. Así que yo así he vivido mi proceso, Sebas, así he soltado cosas como te digo, grandes que me marcaron mucho, pero también cosas que a veces no son tan grandes, pero si caes en la trampita de no dejarlas ir, te atoran 2 o 3 horas de tu día, ¿eh? Y de tu, simplemente ahorita, hay la expectativa de que a ver cómo sale esto, y a ver cómo sale el live, y a ver, o sea, Claro. no, vívelo, enfréntalo, acción masiva, entrégate al proceso y vamos viendo cómo se va desenvolviendo, pero suelta la expectativa, sé más libre y sé más ejecutor en el presente. Así es, Sebas. Ay, oye, y De nos están hecho, mandando un montón de saludos. Hay gente en Facebook, saludos hay para gente todos aquí los en saluditos por TikTok. ahí. Mayela, Breti, Jivan, Miriam Ramírez. ¡Wow! Muchas gracias Yo a no todos tengo por acceso estar a aquí. Facebook, así que no puedo ver, pero saludo a los que están acá en ¡Wow! TikTok, a todos y cada uno. Mira, dice Mayela, lo emocional repercute en lo físico. Saludos, excelente Totalmente. tema. Centoida. Qué bien, saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sebas, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, no, yo especial saludo a todos y cada uno, los que ya han interactuado conmigo. Les dejo un abrazo muy especial, muy, muy Mm. especial. Le mando muchos cariños de acá de Temuco, de Chile, para los que son de afuera. Y nada, yo este live, y lo que entrego, lo que transmito, lo hablo siempre desde lo que he vivido, con mucho amor, porque yo en su momento lo necesité. O sea, yo cuando inicié todo este proceso, yo estaba solo, literalmente. Y yo creo que lo dije en el live pasado, yo también pasé por pensamientos de, no voy a nombrar la palabra porque TikTok la puede censurar, porque es delicada, el hecho de irme de este mundo. ¿Ya? Y eso es un tema que hoy en día, por eso yo el otro día incluso saqué un video hablando de eso, que es triste que muchas personitas estén tomando esas decisiones hoy día. Y yo hablo también, como digo, desde lo que he vivido, porque no tenemos tanta educación afuera, basura, basura, y yo por eso siempre ataco al sistema, pero no porque sea el enemigo, sino porque en el fondo como que es como un imán que te atrae, te atrae, te atrae a buscar siempre afuera. Pero muy pocas organizaciones o qué sé yo, personas por ahí te impulsan a buscar allá adentro, ¿dónde está todo? ¿Dónde está todo? Literalmente todo. Entonces yo cuando estuve en este proceso lo pasé solo, literalmente solo, a pesar de que tenía en su momento pareja y todo eso, después ruptura fue peor, o sea, ya el hoyo era, era tremendo, pero tuve dos opciones, o tomar el camino fácil, que no es fácil, muchos le dicen camino fácil, pero en realidad hay que ser bien valiente para tomar esa decisión, o si no seguir en el hoyo hundiéndome más, pero también tenía la voluntad y no creía en mí. Y muchos pueden decir que puedes tener voluntad, o sea, se necesita fuerza de voluntad para salir adelante, pero en realidad no es tan así, porque la voluntad y el creer son dos cosas que van de la mano, pero puedes hacer las cosas teniendo una sola. Yo la hice solamente con la voluntad porque no creía en mí. Pero mi voluntad era más grande, porque sabía que había algo más. Pero si hubiese tenido solamente creer en mí y no hubiese tenido voluntad, a lo mejor igual lo hubiese hecho, porque a lo mejor el hecho de creer en mí me hubiese llevado a tomar acciones donde yo me cumpliera, ¿entiendes? Entonces yo te escuché todo lo que tú decías y es muy cierto lo que tú dices, o sea, concuerdo 100%. ¿Qué pasa hoy en día con las personas, con la sociedad? Me involucro en ellas porque, como siempre repito, son procesos que yo viví, procesos que muchos aún estoy viendo. Nos hacemos adictos al dolor. Nos hacemos adictos al dolor. ¿Y qué es lo que hay tanto afuera que ayuda a que ese dolor cada vez crezca más? Yo voy a hablar de algo que me costó soltar también, de cosas muy chiquititas pero que repercutieron mucho en el dolor, en esa adicción que tenía yo de autosabotearme, de dañarme, de tratarme mal, de insultarme. Sí. Si no me salían las cosas, yo me pegaba un cachetazo, o sea, literal. Me trataba de tonto, qué sé yo. Entonces yo, por ejemplo, cuando estuve en ese estado como más hondo, yo era de los que se acostaba con un audífono y ponía música romántica, donde hablaban de desamor, que la injusticia y que te hundías en la depresión y todo eso. ¿Y cómo crees que si nosotros cuando nos vamos a dormir, nuestro cerebro entra en un estado así como absoluta, donde le entra toda la información y se la cree porque no está el filtro para cuestionarla?
Y después despertamos y claro, nos despertamos con un estado de, de cortavenas, de no doy más, no quiero nada más con la vida, ¿entiendes? En vez Entonces de cuando empecé a hacer descansados, conciencia de estas cosas, en vez de descansar, claro, o Esteban, sea, más cansados todavía. claro, era como un drenaje energético ya. Y entonces, después cuando empecé a darme cuenta, yo dije, ya, a ver, voy a probar, voy a dejar, empezar a cambiar la música. Empecé a cambiar, Eh, me gusta mucho el rock en inglés y otros estilos más, entonces Electro House, por ejemplo, empecé a meterle esa música. Y claro, se empezó a sentir un poquito diferente al par de semanas, no al tiro, al par de semanas. Pero ¿por qué digo que nos hacemos adictos al dolor? Porque todas esas cositas van alimentando ese dolor, van haciendo como una bola de nieve, una especie de bola de nieve. Entonces, cuando nosotros nos hacemos tan adictos al dolor y lo hacemos parte de nuestra vida, y aparte súmale que las vivencias que hemos tenido con nuestros familiares, que ellos crecieron con bases sólidas en cuanto al dolor, a la injusticia, al miedo, a la preocupación, a la escasez, a la culpa, a la vergüenza, entonces, ¿qué más íbamos a esperar nosotros? O sea, el dicho de que tu entorno afecta, obviamente que es cierto. O sea, si tú te juntas con dos o tres personas que son alcohólicas, esa frase que ya es muy cliché, o sea, puede ser cliché, pero es muy cierta. O sea, tú vas a ser el cuarto, el quinto alcohólico. Y por eso yo ahí empecé a cambiar mi entorno. Empecé a cambiar mi entorno, empecé a dejar amistades que no eran amistades, empecé a dejar relaciones que no eran relaciones, básicamente eran vasijas donde yo daba toda mi energía, donde daba mi atención, donde daba lo que no tenía y al final terminaba peor de lo que ya estaba. Entonces esas cositas, esos clics fueron los que me llevaron a accionar. Y ese clic es simplemente el primer paso en el crecimiento y en el desarrollo interno, es el darse cuenta. El darse cuenta en dónde estás parado, qué es lo que estás haciendo en el día a día y preguntarse por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y sobre todo para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque las preguntas no las hacemos, no hacemos las preguntas correctas. Recién estaba mirando el live de una amiga, Nixie, que tiene un podcast muy bonito que se llama Las preguntas adecuadas. Y ella habla de todo esto, habla sobre la importancia de tú preguntarte lo que realmente importa en la vida. Y no son preguntas superficiales, sino que son preguntas que llegan directamente a la conciencia. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el primer paso es preguntarse, mm, no es preguntarse por qué estoy viviendo esto, sino para qué lo estoy viviendo, o sea, qué me está enseñando esto. Yo he hablado muchas veces de que nosotros no perdemos nada, siempre ganamos. Y es verdad, siempre ganamos. O sea, yo de las relaciones en las que he estado he ganado el aprendizaje que tengo que empezar a mirarme más, a tomarme más en cuenta, a empezar a escucharme. He ganado de los trabajos que he estado, que lo he detestado, que hay personas lindas ahí dentro, que hay momentos que por muy duro que sea la situación, siempre hay alguien que te va a regalar una sonrisa. Siempre hay alguien que con una llama, aunque sea chiquitita, va a intentar alumbrar ese lado oscuro que a lo mejor a uno lo está atormentando, porque me pasó mucho. O sea, yo trabajé 15 años en un trabajo que tengo mucha historia ahí, pero muchas bonitas, pero la mayoría fueron oscuras. O sea, fue gran parte también de mi proceso de depresión, ¿me entiendes? Pero en todo, cuando cambiamos el chip y decimos, voy a ver qué es lo que puedo ganar de acá, qué es lo que puedo aprender acá. Tu mentalidad cuando empieza a verlo o vivirlo mejor de esa forma, todo tu vida hacia adelante empieza a cambiar. O sea, ya te das cuenta que cualquier caída, tú en esa caída te vas a encontrar una perlita de oro. Claro, Sebas, es que se dice bien fácil eso, pero aprenderlo es una joyita de la vida. Sí, Pero totalmente. soltar es ganar, porque siempre que uno tiene la intención de soltar algo que no está siendo ya productivo en su vida, o que ya cumplió su tiempo, o que ya no está cumpliendo, ¿verdad? La función que uno esperaba, ya sea de un proyecto, ya sea de un sueño, de algún propósito, o incluso de algunas personas que algún tiempo, ¿verdad?, están contigo en tu vida y es bonito que te acompañen en esa parte del camino, pero a veces soltar, lo que significa soltar desde el amor, despedir esas personas, despedir esas amistades, despedir esas relaciones que a veces ya no van en la misma sintonía que uno, no es nada sencillo, no es nada salir de nuestra zona de confort o de nuestra zona conocida, con quien estamos acostumbrados, con quienes hemos sido nosotros,
para poder entrar a un mundo desconocido, ¿no? Muchas veces dicen ¿cómo? Más bueno mejor bueno por conocido que malo por conocer o algo así, ¿verdad? Pero esos son Claro, esos refranes viejos, de sí, mentalidades pasadas, de creencias totalmente. que solo nos van a mantener Mm, atrapados dando vueltas en círculos viciosos interminables. Si uno realmente quiere poner un claro. fin, tiene que sentarse a analizar y analizar todo en su vida, desde las cuestiones internas hasta las cuestiones externas, porque a lo mejor un amigo dirás, bueno, es un amigo, no me afecta, que piense lo que quiera, ¿no? O sea, de verdad es afuera, que eche afuera, pero lo que tú no sabes es que cuando tú te juntas con estas personas que a veces no están motivando mucho la idea de la persona o el mundo que tú quieres vivir, esas voces, aunque tú crees que solo las dicen y resuenan una vez, realmente están sonando mucho tiempo en el fondo de tu cabeza, de tu nuca, y están sonando, sonando, repitiéndote esos cuentos. Y si son cuentos que no te favorecen, pues ¿qué crees? Tú ahí los vas a estar escuchando, escuchando, escuchando y repitiendo cassettes que no sirven para nada, que no te ayudan a mejorar tu vida y que por el contrario día tras día una pérdida de control, una pérdida de uno mismo, ¿a dónde nos va llevando? Al autoabandono, al en vez de soltar mejor me distraigo, al si tengo un dolor mejor lo tapo, lo cubro, que ni se me note y cada vez voy haciendo la careta más grande, más dura, cada vez voy haciendo esta armadura, que fíjate, esta armadura como me protege, ¿tú crees que la voy a querer soltar, Sebas? A ver, esta armadura me está aquí cubriendo, protegiendo, ¿verdad? De no mostrar mi vulnerabilidad, eso que a mí me duele, eso que tengo que soltar, eso que tengo que proteger. Entonces yo la agarro y entonces me aferro más fuerte. Y entonces ahí hay relaciones codependientes y un montón de cosas bien tristes, por así decirlas, porque eres tú vendiendo tu libertad por una falsa seguridad. Y no se vale. Claro. Más bien al contrario, si nos atrevemos a pasar por ese pequeño periodo de incomodidad, porque es un periodo nada más, Sebas, todo es temporal. Si tú bien lo has vivido también, si nos atrevemos a dar ese salto, a confiar en nosotros mismos, a confiar en el proceso, a confiar en que si actuamos bien y hacemos y damos los pasos, aunque sean difíciles, si tenemos el carácter para hacer lo que se tiene que hacer cuando algo ya no nos resuena, solo va a ser un tiempito de adaptación, pero a la vuelta de eso o a la venida de eso se vienen los verdaderos frutos bonitos, las verdaderas satisfacciones, cuando empiezas a llenarte el alma, el corazón, nada más de salir a caminar al campito. ¿A poco no, Sebas? Nada más de Uf. estar aquí haciendo un live, de comerte a lo mejor una paletita bien a gusto, unas zarzamoras, algo, o sea, empiezas a vivir la vida con una ligereza, con una soltura, con más apertura hacia las cosas bonitas, porque eres un recipiente dispuesto y disponible, porque entre más sueltes, más disponible estás para recibir con conciencia cosas bonitas. Pero solo si a conciencia Totalmente. también eres capaz de vaciar toda esa densidad y esas energías muy densas, atrapadas y pesadas, que el cuerpo incluso no solo lo guarda como energía, lo va sintomatizando, lo va somatizando, perdón es la palabra correcta, y lo va haciendo un dolor físico, lo va haciendo algo crónico. Claro. Entonces hay que ser muy sabios, muy astutos y muy inteligentes para poder gestionar y ver nuestra vida desde un panorama muy amplio donde podamos realmente elegir y decidir qué tengo que soltar el día de hoy. Tú dijiste una frase muy cierta antes que es bien repetitiva en el colectivo sobre el más vale, ¿cómo era? Más vale conocido que diablo por conocer. Ah, sí, Esa sí, es una sí. creencia eh, netamente del ego. Porque el ego es lo que busca, el ego es el que busca lo familiar. El ego es, y aquí nos metemos un Sí, poquito más ya a lo que son las creencias, al sí. desapego de la identidad, de la máscara. El ego es el que busca lo familiar, el que busca eso conocido, porque, claro, el ego es tantas cosas, pero sobre todo es cobarde. Es cobarde. O sea, imagínate que, no sé, tienes una discusión o quieres llevar una discusión con alguien y tienes tantas cosas que decir y te imaginas todo un escenario, wow, y llega el momento, no suenan ni los grillos a ese nivel. Entonces, el ego, como busca lo familiar, y aunque ese familiar no sea bueno para ti, o sea, no sea constructivo, sino que dañino, no importa, el ego
El ego prefiere verte muerto antes que ir a lo desconocido. Porque le da miedo, porque es cobarde. Entonces, cuando tú quieres Claro. empezar, no sé, un proyecto nuevo, el ego te quiere defender. No, es que, y te tira pensamientos, ideas. No, es que acuérdate de lo que te pasó con esto, acuérdate cuando invertiste en esto y qué sé yo. Te quiere tirar una relación nueva. No, es que ya te fueron infiel o te hicieron daño, te prometieron esto y esto otro. Te quieres ir de una ciudad, no, es que te pasó esto y tal cosa, ¿entiendes? Entonces el ego siempre está entre medio. De hecho, todos, el 100% de la población tenemos un virus que muy pocos lo conocen y ese virus es el que toma las decisiones de nuestra vida. Y en realidad muchos lo conocen, pero es el ego. El Mm, ego es el que toma las decisiones prácticamente 70, 80, 90% de nuestra vida. Y ese virus, miremoslo como, nosotros somos el computador. Nosotros somos como un computador biológico muy avanzado. Más que todas estas inteligencias artificiales que están sacando hoy en día, que son tremendas máquinas, pero a su vez son muy destructivas. Y nosotros tenemos el computador más avanzado del mundo. Y el virus, que vendría siendo el ego, es el que comanda ese computador, comanda este cuerpo, comanda nuestra sí, postura sí. física, comanda lo que decimos, comanda lo que pensamos. Pero nosotros somos el usuario, nosotros somos la conciencia, ¿entiendes? Y eso es lo que hoy en día no estamos viendo. Entonces, como nos identificamos con el ego, nos identificamos con el cuerpo, dejamos atrás todo lo demás, lo importante. Y por eso muchas veces nos sentimos, no sé, con culpa. Me siento culpable, soy culpable, me siento feo, soy fea, pero en realidad es el ego el que está hablando. Y Sí. mientras no lo veamos, nuestra vida va a seguir tal cual, tal cual. Y de hecho, en base a eso, igual quiero preguntarte ahora, que es parte del ejercicio, cuando decimos, por ejemplo, tengo miedo, tengo un dolor físico, tengo una enfermedad, eh, tengo cualquier cosa o me pasó esto otro. Yo te pregunto a ti, amiga, ¿tú eres tu mente? O sea, perdón, ¿quién es tu ¿de quién es la mente que tú tienes? Y La esto va mente, para pues, todos, o es sea, mía. ojalá que todos los que estén escuchando se respondan a esta pregunta dentro de cada uno. Yo voy preguntando y Liana me va a responder, pero que cada uno se responda a esta pregunta dentro de cada uno. ¿De Ok. quién es la mente? La tuya, la que tú Es mía. tienes. Ya, y los pensamientos, ¿de quién son los pensamientos? ¿Son míos? Y el cuerpo, ¿de quién es el cuerpo? Es mío. ¿Y tú eres tu mente? ¿Eres tu mente? Digamos que soy más que eso, pero sí soy parte de mi mente también. ¿Eres tus pensamientos? Sí, soy quien los piensa. Y supongamos que tienes pensamientos, digamos que muy turbios. ¿Tú te consideras alguien turbia? Mm, no, yo no me considero alguien turbia. No. ¿Y tú eres y tú no, eres tu cuerpo? ¿No eres tu cuerpo? Sí, yo soy mi cuerpo, Seba. Yo soy mi cuerpo, pero soy más alma. Soy más algo adentro, ¿no? Soy más espíritu. Mi Supongamos espíritu, que, supongamos que tu cuerpo está sucio, está sí, roto, lo encuentras muy feo. sí. ¿Tú eres sucia, eres rota, eres fea? Es lo que me va a mostrar mi cuerpo y es lo que de alguna manera me va a hacer sentir. Supongo que yo tengo que brincar esa trampa del cuerpo, de lo físico, para irme a la verdadera esencia al ser y darme cuenta, no, yo quizá físicamente por la inconsciencia he estado creando esta materialidad, esta realidad, pero yo no soy eso, yo soy más que eso. Y yo desde acá adentro, no desde afuera, yo desde acá adentro puedo empezar a recablear, a reinventarme, a reconstruir y entonces mi mundo interno en esa coherencia y en ese entendimiento me va a reflejar ahora un ser físico no sucio y no desgastado, porque mi misma conciencia va a dar luz y claridad a lo que el ego, que es más falsito, que es más de fuera, me está tratando de engañar que yo fuera eso. Yo no, yo ya no permito Claro. que a mí el ego me diga quién soy. Yo me voy a mi alma y puedo reconocer, no, ese es mi ego hablando, yo realmente lo que soy, lo que siento es esto. Uh -huh. En el ejemplo, en el ejemplo del computador, por ejemplo.
Cuando te dije, el computador es el cuerpo, ¿cierto? El virus es el ego, el usuario es Sí. la conciencia. Si volvemos al ejemplo nuevamente al ejercicio, si tú no eres tu mente, si la mente es tuya, pero no eres tu mente, si los pensamientos son tuyos, pero a su vez no eres tus pensamientos, y si el cuerpo es tuyo, pero a su vez no eres tu cuerpo. En una palabra, entonces, ¿qué lo quieres? Y esta es la respuesta, una de las respuestas que busca gran parte del ser humano y que tampoco es la verdad absoluta, pero tampoco, pero no es eso que nos han dicho allá afuera. Si no eres el cuerpo, la mente los pensamientos que lo quieres, Eres un espíritu. somos una conciencia. La Somos una conciencia que conciencia. observa, somos la conciencia que observa y habita. ¿Por qué le tenemos tanto miedo, por ejemplo, a la muerte? ¿Por qué? Porque va a morir el cuerpo. Si nosotros nos identificamos con el cuerpo, claramente que le vamos a tener miedo a la muerte, porque se muere el cuerpo y se acaba todo. Si somos los pensamientos y los pensamientos mueren, tenemos ese miedo de dejar de pensar, a identificarnos con algo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto dejar un personaje atrás? Porque ese personaje cuando muere, se muere todo de nosotros, porque nosotros pensamos que somos todo eso. Pero cuando Mm, nosotros entendemos que no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos los pensamientos, simplemente somos quien habita y quien observa todo, es literalmente sacar los problemas. Y eso no quiere decir que te vas a volver alguien frío y que vas a ver toda la vida light, pero te vas a poder desprender y sacar todo eso aquí afuera, proyectarlo, mirarlo, está bien. Voy a observar cuáles son los patrones que estoy llevando, qué es lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo y por qué me están pasando las cosas que me están pasando. ¿Por qué estoy actuando y respondiendo de esta forma? ¿Por qué no me estoy abriendo a esto y estoy cerrando estas posibilidades? Porque si me están mostrando algo, no lo quiero ver. ¿Entiendes? Y el gran problema de la humanidad, y yo lo que he hecho también muchas veces, es que yo me identificaba como una ola. Imagínate una ola del mar. Nosotros cuando vemos el mar en un plano lejano, por así decirlo, vemos todo planito, ¿cierto? Vemos todo hermoso. Si nos metemos a las profundidades del mar, es calma, es todo transparente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos identificamos con la ola que rompe en la roca. Porque esa ola es temporal, como los pensamientos son temporales. Y como los pensamientos son temporales, como la ola rompe y muere, nosotros pensamos que nosotros morimos, que nosotros estamos rotos, estamos sucios, estamos defectuosos. Pero cuando entendemos que todo es temporal, que los pensamientos son temporales, que las situaciones son temporales, que las relaciones son temporales, que las circunstancias que pasamos son temporales, entendemos que si miramos que somos el océano, que el agua es eterna y que nosotros nuestra esencia, mejor dicho, es infinita y que las olas van a ser solamente algo temporal, se acaban los problemas. Nos damos cuenta que solamente vivimos en una experiencia donde todo es pasajero y todo nos trae aprendizaje y enseñanzas. No quiere decir que tómate la vida ligera entonces, y sí, en parte sí, porque vivimos en un juego. Y alguna de las cosas que te he dicho en su momento sobre el juego de Mario Bros, que yo creo que muchos lo han jugado por aquí. Empezamos a jugar por primera vez Mario Bros, el nivel uno y, no, y morimos en una trampita. Pasa y lo intentas dos, tres veces y te diste cuenta que el nivel uno era tan fácil que cuando moriste en el nivel 2 vuelves al nivel uno pero ya lo pasa en automático. Y así repite el ciclo, va avanzando al nivel 2 3 se va poniendo más difícil, pero cada nivel trae dificultades, por supuesto, pero cada dificultad trae herramientas, trae conocimiento, experiencia. Y eso es lo que hacemos también en nuestro día a día. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestra vida en piloto automático. Y por vivirla en piloto automático no sabemos responder a las circunstancias que tenemos ahí afuera. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos en el día cuando nos despertamos? ¿Qué es lo último que hacemos cuando nos vamos a la cama? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con problemas o situaciones? ¿Hacia dónde arrancamos? A los vicios, a las personas, a llenar ese vacío. Entonces, cuando entendemos que todo lo tenemos aquí dentro, y que no es algo cliché, sino que es real, tenemos todas las respuestas, pero simplemente hay que saber hacerse las preguntas correctas, hay que saber observar desde la conciencia y no desde el cuerpo, no desde el pensamiento, no desde la mente, porque cuando nos identificamos con eso, que ahí es donde
está el terreno del ego, ahí no hay mucho que hacer. Pero cuando nos salimos de ese terreno y observamos desde afuera, tenemos todo el plano y sabemos dónde están las jugadas, cuáles son los movimientos que podemos hacer. Pero vuelvo, repito, la teoría es fácil, la práctica no lo es. La práctica conlleva dolores y los dolores hay que saber sobrellevarlos y las herramientas están, la observación, las preguntas están. Simplemente hay que acercarse. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de información, lleno de a la vez desinformación. El tema es que hay tanta información que nos encerramos en una sola idea, muchas veces nos enredamos o simplemente elegimos lo fácil, la distracción. Así es, Sebas. Eso. Mira, todo lo que acabas de decir realmente es súper profundo. Creo que muchas veces es muy complicado explicar cómo nosotros de alguna manera somos más que lo que creemos ser y no somos lo que pensamos que somos. Creo que parece muy, muy rebuscado, no toda la gente lo entiende a complejidad, pero a mí me gusta explicárselo, ¿sabes?, a mis clientes de una forma que me parece muy sencilla. Así como tú bien lo dijiste ahorita, somos más que, o quizá no somos la mente, no somos el pensamiento. A mí me gusta pensar que esto es un juego, ¿verdad? Que esto es como una, como una proyección de una realidad, como que este es nuestro juego, donde venimos a ¿qué? A crecer, a experimentar, a amar principalmente, a descubrir cómo amarnos a nosotros mismos para poder amar todo lo demás. El mundo, la naturaleza, las personas, la pareja, todo. Pero venir a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces todo viene siendo así, como un juego de esto, un juego de descubrir cómo amarte, cómo estar en este mundo y cómo aprovechar la vida. Ahora bien, en ese juego, claro que tiene que existir un personaje porque es el que va a venir a jugar, porque tu alma pues no se sale con las patitas del cuerpo, no hay tu alma llorando, sonriendo, no. Somos esto, ¿verdad? Pero nuestra alma tiene que experimentar de alguna manera todo esto. ¿Y yo qué digo? Pues creamos un personaje, ese personaje que le podríamos llamar el ego, el avatar, esa persona, ¿no?, que está aquí jugando por nosotros, que somos nosotros como observador. Entonces, esa persona puede identificarse con ciertas cualidades, características, etiquetas, pero ahí hay un gran engaño. Porque cuando, a ver, mi etiqueta es muy padre, ¿no? ¡Oh, qué gran conferencista! ¡Ay, mira, me la creo!, ¿no? Y mi ego viene acá. ¡Oh, la etiqueta de gran conferencista me gustó!, ¿verdad? Pero, oye, pero la etiqueta de, ¡ay, eres muy lenta para las redes sociales! ¡Ay, espérate, esa etiqueta no me gustó, esa no soy! Entonces, qué chiste, ¿no? Estarnos etiquetando y desetiquetando y encantándonos toda la vida. ¡No! Debemos de saber que no es precisamente que seamos esas etiquetas, pero podemos jugar con ellas, podemos cambiar, podemos evolucionar, podemos ir ajustando nuestras habilidades, podemos ir colocándonos y quitándonos esas etiquetas que nosotros mismos nos hemos colocado o la vida nos ha colocado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el juego, de ir poniéndonos nosotros todas las herramientas posibles, toda la buena vibra y el buen pensamiento y la identidad, ir creando nosotros a disposición esa identidad que más nos favorezca, nos ayude y nos impulse a enfrentar nuestro día a día, ya sea en la vida personal, pero también en la vida profesional. Porque nosotros venimos aquí, Sebas, me parece como principal objetivo también del ser humano fuera de que viene a experimentar y a dar amor. Yo sigo mucho a Tony Robbins, yo creo que es el más grande de mis mentores. Yo con él tuve la oportunidad de entrenarme en 2023 en un en vivo que él hizo desde Inglaterra. Yo estuve online los 4 días siguiendo su entrenamiento de Desata tu Poder y me encantó. Es un señorón, es uno de los más grandes del desarrollo personal y a mí me encanta que parte de lo que ha venido a enseñarme es que, o sea, uno tiene que no hay una fuerza más grande que quien tú crees que eres y es identidad, ¿no? Que tú construyes, que tú refuerzas, ¿no? Entonces, él a mí me ha enseñado muchas cosas y muchas de ellas han sido soltar, muchas de ellas han sido construirme a mí misma y a final de cuentas, mira, nos vamos a ir armando y nos vamos a ir nutriendo con todas esas personas que en un momento nosotros permitimos que entren y nos construyan
o nos vamos a ir soltando de todas esas cosas, pues que no nos enriquecen, ¿no? Que no nos sirven. Yo me he entrenado con él y me he entrenado con muchas personas que a mí me han hecho esta mujer que yo soy, porque esta identidad no se ha creado solita, sino que he ido trabajando, le he ido formando, y no es que me la crea completamente como te decía, ¿no? Al principio, de que es jugar el juego, de que es jugar el personaje. Yo sé muy bien que incluso cuando esté yo en la cima, brillando mil cosas, uno, uno debe de saber quién es y no debe de permitirse inflarse por el ego, pero tampoco debe de permitirse apachurrarse por lo que luego a veces te dice, ¿no? Que no eres tú. Entonces, son Claro. un montón de jugadas, Sebas, son un montón de jugadas de verdad que ahorita nosotros las contamos bien fáciles, pero yo sé que en el día a día se viven bien complicadas a veces. Yo sé que en el día a día nosotros tenemos que ir descubriendo la forma y la manera de poder realmente ser felices, de poder dejar atrás y de soltar todo lo que hoy no nos construye, todo lo que hoy no nos hace bien. Para esto no hay una fórmula, no hay una regla. Creo yo que lo único que pudiera resultar útil en este sentido es tocar nuestro corazón, y en nuestro corazón se va a sentir si algo que tú estás teniendo en la vida se siente bien y te hace bien, o algo que tú incluso crees que es bueno para tu vida pero no se siente bien aquí, entonces a lo mejor no es lo más correcto para ti. Yo mucho he intentado seguir mi intuición porque yo le hago caso, y yo siento que entre yo más la voy oyendo y más le voy haciendo caso, yo más hábil me voy volviendo en eso. Entonces, pues ahí Sebas, es un tema muy profundo, muy amplio. Yo sé que aquí ya dimos unas pinceladas. Mira, ya vamos para 50 minutos de nuestro en vivo. Yo sé que hemos compartido muy, muy padre todo esto. Sebas, mira, hay un montón de gente que nos está viendo. Maru ya nos corrigió por aquí la frase que habíamos dicho nosotros, que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, dice Maru. Es una querida amiga que me sigue ahí también de TikTok. Y mira, Sebas, también te quiero compartir que es una alegría que toda la gente se esté sumando a este proyecto tan bonito, a estas pláticas conscientes. Estamos, Sebas, rebasando los 6,000 corazones que nos acaban de poner, fíjate, más de 6,000 Muy personas bien. que les está encantando, que les está gustando toda esta conversación, todo este abrirnos, porque no tenemos que ser perfectos, Sebas. Tenemos que ser reales. Tenemos que vivir Sí, nuestra vida de esta totalmente. manera y aprenderle a los grandes Y y sí, sí. quiero darle las gracias también a todas las personas que están ahí apoyando, pero sobre todo que ustedes se permitan dar las gracias. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos vamos por lo fácil, como dije en principio, nos vamos por las distracciones, nos vamos por el sofá cómodo y ver una película, Netflix, qué sé yo, pero no nos damos el espacio correcto, no nos damos el espacio que por mucho tiempo, muchas veces, se lo dimos a otras personas, se lo dimos a lugares, y no nos damos el espacio para escuchar eso que a lo mejor nos haga un clic mental, nos haga cambiar y ver otra perspectiva. Así que ustedes dense las gracias por estar acá. También obviamente yo les doy las gracias por el hecho de escucharnos, por el hecho de permitir que esto suceda, porque esto es para ustedes, al final es todo para ustedes. Yo cada vez que transmito un mensaje, yo no espero cuántos likes voy a tener, cuántas visualizaciones, cuántos comentarios, cuántas personas me van a hablar. Aún así me han hablado muchas, pero yo lo que espero es que realmente pueda ayudar a personas. Yo de hecho me he emocionado de repente cuando me han hablado algunas personitas por ahí o comentarios, y digo, wow, yo antes no creía en mí. Entonces muchas veces, muchas personas, y le mando un saludo a Natalia que por ahí la veo conectada, en la sesión que tuvimos anterior me dijo algo, cosas muy bonitas, como el impacto que estoy causando en ella, y eso es porque muchas veces minimizamos lo que tenemos. Nos creemos tan poca cosa, minimizamos tanto nuestro conocimiento, nuestra historia, y una de las cosas que sigo con mucha convicción, lo repito, es que nuestra historia es lo más valioso que tenemos. O sea, nadie te la va a poder replicar, ni siquiera la inteligencia artificial hoy en día, que todos están Sí. creando réplicas de ellos mismos. Nadie va a poder replicar lo que tú has vivido, el dolor que tú, lo has pasado, que tú has vivido, cómo lo sufriste, cómo lo superaste, cuántas veces te caíste, porque el día de mañana vas a mirar para adelante, Natalia va a mirar, perdón, hacia atrás, Natalia va a mirar hacia atrás, Siriana va a mirar hacia atrás, Nixie va a mirar hacia atrás, yo voy a mirar hacia atrás, todos los que estamos acá vamos a mirar atrás,
y vamos a decir, wow, estoy vivo, sigo respirando, gracias a ese niño chiquitito, porque fue él, fue ella quien me trajo hasta este momento que estoy vivo, y hoy lo abrazo, hoy le pido perdón por todo el daño que le causé consciente o inconscientemente, doy gracias porque no me rendí, doy gracias porque hoy día me hago responsable y sobre todo doy gracias porque dejo la culpa de lado Sí, y soy 100% responsable de lo que pienso, de lo que siento y lo que acciono. Y yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en la vida es eso, porque siempre culpaba, siempre afuera, 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 todo, todo, todo. Pero nunca me hacía responsable yo, entonces por eso me pasaban las cosas que me pasaban y siempre culpando afuera, siempre apuntando afuera. Y no tenía el coraje, no tenía los huevos para mirarme adentro y sí. decir, basta ya, suelto todo eso, soltaba eso aunque fuera con dolor y decir, ya está bien, admito, yo me equivoqué, yo la cagué y si la sigo cagando, sé que tengo los huevos, sé que tengo el coraje y la valentía de decir, me hago responsable. Así que ese es el mensaje que dejo yo, el mensaje Qué de bonito, Sebas. un Y qué pequeño mensajito honesto. de conciencia. Sí, hay que hacerlo porque al final hoy día hay tanta superficialidad afuera que muy poco Exacto. hablan realmente de lo que se está viviendo. Sí, me gusta. ¿Sabes, Sebas? Yo quiero también cerrar con un consejo que mi madre me dio una vez. Mi madre siempre ha estado ahí como un roble, como una fortaleza en mi vida. Siempre ha sido el pilar mayor que me ha ayudado a mí a reconstruir toda mi historia, a construir esta mujer que yo hoy soy. Y ella siempre, cuando me vio caer en los peores desafíos, cuando me vio caer en los peores dolores, ella siempre me dijo, el universo, Dios, la divinidad, nos puso la cara para el frente. Ay, ¿qué pasó, Sebas? Te veo, sí, te estoy escuchando. Ah, se me puso negra la pantalla, Sí, ¿todo bien? no, sí, te veo, Ah, todo bien, sigue, ok. sigue. Ah, ok, perfecto. Bueno, no sé, me apareció algo acá, pero sí se oye, ¿verdad? Ya, Perfecto. se oye Sebas, todo. mi mamá me dijo que la divinidad nos puso la cara para el frente, ¿para qué? Para poder ver hacia adelante, a pesar de problemas, para seguir, porque los problemas, mira, Seba, se quedan ahí en el pasado, pero uno con su corazón y con su convicción debe de ir siempre para adelante. Y ese era el último consejo, Sebas, que te quería comentar yo también, porque mi mamá ha sido, como tú bien dices, el contexto te impulsa y te apoya, y mi mamá ha sido un pilar importante en mi vida y mucho me ha ayudado, ¿sabes? A ir para adelante y a sacar adelante todas esas fuerzas y ese coraje que yo tengo dentro. Totalmente. Oye, y ahora que hablas de los padres, y yo con esto quiero ir cerrando, Sí, es la base de todo esto acá. O sea, los padres, yo mucho tiempo también culpé a los padres, pero en realidad los padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. sí. Imagínate, a mi madre cuando era niña, cada vez que expresaba, cada vez que tenía una pataleta, ¿qué crees? La encerraban en el gallinero hasta que dejara de llorar. Y a mi mamá la amo, la perdoné por todo, a mi padre también. Entonces, cuando entiendes eso y cuando empatizas que cómo habrá sido ese dolor que ellos vivieron, eso que tuvieron que reprimir, imagínate a ti mismo algo que estés tan feliz por contar algo tan triste y que te escuchen y que te digan, no, sabes que cállate, encerrarte en el gallinero y cómo se habrán sentido esos niños, en este caso nuestros padres. Entonces, el mensaje para ir cerrando es los padres, por muy cruel que hayan sido, perdónalos. Y eso no quiere decir que vas a tener una relación hermosa con tus padres el día de mañana. Perdónalos y suéltalos y listo. Y si no los tienes vivos, escribe una carta, escribe todo lo que quieras escribir, desahógate, llóralo, quémalo después, pero suelta todo. Porque el mayor veneno que tenemos los seres humanos es la palabra, es lo que no decimos. Hay muchas cosas a decir, hay muchas formas de decir las cosas con la palabra, con la escritura, tenerlo de frente, qué sé yo. Pero sacarlo, 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 porque al final es una bomba de tiempo que tarde o temprano estalla y el que sale perjudicado siempre es uno mismo y los que están más cerquita. Así que si tienes a tus padres, dile las cosas, convérsalo, porque al final la diferencia está en cómo dicen las cosas. Si eres de los que andan, ah, que tú, es que no. Papá, mamá, mira, quiero hablar con ustedes, Sí. respiro, me pasa esto, me siento de tal forma y quiero que nos entendamos todos. Eso cambia todo, eso hace que la otra persona sea receptiva al mensaje y empatice contigo. Pero si vas
de golpe por la vida, pataleando, no vamos a llegar a ningún lado. Así que con eso quiero Y cerrar es, y es y es un el mensaje live de hoy. hermoso, Sebas. Y es un mensaje hermoso, bien noble, bien bonito. Porque yo también considero que para avanzar en la vida, uno hay que hacer las paces con la vida. Y la primera persona con la que Totalmente. tú tienes que hacer los paces es con papá y con mamá. Encárgate. Mm, Encárgate de arreglar todo lo que tenga que arreglar uno adentro, pero pide perdón o perdona, pero ama, claro. sana, para que realmente puedas vivir no desde la herida. Suelta ya esa herida que quizá tenga años, suelta ya esa herida. Mejor hay que vivir desde la luz, desde la sanación. Es más bonito tener un corazón que guarde sentimientos de empatía, de compasión, de tolerancia, de integración, cosas que nos hacen vibrar incluso en una sintonía más alta, más manifestadora, más armónica, más agradable. Cuando vivimos atrapados en las otras emociones, nuestra vida se vuelve más gris, más complicada, todo se vuelve más pesado, nuestro ser está más cansado. Así que espero yo que todos estos consejos y todo esto que les hemos brindado, pues les ayuden a ir soltando, a ir solucionando. Y fue hermoso de verdad poder compartir aquí tanto tiempo con ustedes. Toda esta hora ha sido maravillosa. La gente que ha estado aquí con nosotros, les agradecemos muchísimo. Yareli también por ahí nos pone, mira, que ya va a pararse así bien derechita, bien empoderada. Mi amigo también, Ricardo de Uruguay, mira, dice que te deje hablar. Ay, mi amigo Ricardo, luego lo invitamos también un en vivo. Pero qué padre, Sebas. Sí, Gracias por tu totalmente. tiempo, por abrirte, porque los dos estamos logrando algo bien bonito. Y una cosa que tú también por ahí podrías compartir tantito y yo también, porque estoy segura que te tocó, Sebas, este tema de soltar, yo no solo lo estoy viviendo aquí ahorita, aparte que lo he vivido toda la vida, créeme que estos días, cómo me resonó, cómo me resonó, desde la luna llena azul y todo, cómo me ha resonado el tema de soltar, Sebas. Estoy tan en Uh, sintonía contigo, con la vida, con mi sí. proyecto, con esto que De es hecho, sí, sí, algo increíble. muy chiquitito. Hay algo muy chiquitito que muchos no se dan cuenta de esto, pero eh, en todo esto de las leyes universales, todo lo que tiene que ver con las leyes de, no sé, causa y efecto y todo lo demás, eh, existen, existen fuerzas energéticas. Por ejemplo, el tema de la luna, cuando hay luna llena, sale la luna, sabemos que la marea sube, ¿cierto? Y la marea, el agua, se relaciona con las emociones. Sí, ¿Ya? Las emociones que básicamente es el agua. Por eso cada vez sí, que, sí. y vayan, no me crean a mí, vayan a internet, busquen fuentes oficiales y busquen las fechas específicas de las lunas llenas. ¿Cuántas personas no han a otras no han hecho, no quiero usar palabras que nos pueda, ya, pero no han quitado de Sí, este sí. mundo a otras personas? ¿Por qué? Porque afloran todas las emociones. Como no Ah, tenemos un no buen control de continuar, sí. emociones, las personas estallan. Ahí viene la alegoría de la película esta del hombre lobo, que cuando sale a la luna sale su sombra más oscura, ¿cierto? Ah, Entonces todas estas cosas afectan. Y siéntate un día, siéntate cuando esté en luna llena y siéntate, o sea, ¿qué estás sintiendo en ese momento? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo emocionalmente? Entonces, todas estas cositas sí, sí tienen un papel, pero no es lo más importante, porque lo más importante al final es lo que dijimos de un principio, es la observación. La observación, de ahí viene todo. Y de ahí puedes ya empezar a utilizar ciertas herramientas, dejar de hacer ciertas cosas, pero siempre, 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 como dije, el huevito de pollo, los huevitos, se rompe siempre desde adentro. Yo cuando vivía en el campo intentaba ayudar a los pollitos porque me daba pena que no podían salir y en vez de salvarlo, al pollito como su membrana en la cáscara estaba pegada a sus alitas, le sacaba la alita prácticamente, era muy frágil, entonces mataba al pollito por una intención mía pero inconsciente. El huevito siempre se rompe desde adentro. Y eso pasa en el crecimiento personal. Siempre rompemos desde acá adentro, pero nunca empezar desde afuera porque al final nos hundimos más. Así que con eso quiero cerrar y nuevamente las gracias a todas las personas que participaron acá, los que están hay muchos comentarios que se me pierden, Natalia, Nadia,
Nico, Leónidas, Nixie, a todos, Ani, a todos les dejo un gran abrazo, a las personas que no les puedo contestar, que son muchas, pero de verdad que espero que el mensaje haya llegado. Voy a seguir entregando lo que tengo, lo que he aprendido, lo que me sirve, lo que no me sirve, porque al final de eso todos estamos en el mismo juego y de eso se trata, compartir lo mejor que tengamos con el mundo. Eso, con eso quiero cerrar yo. Ay, así es, Sebas. Qué bonito. A mí me encanta todo esto porque aparte tú y yo nos vamos también construyendo en este camino en cuanto a nuestra amistad, como seres humanos, como profesionales, y me gusta mucho. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo desde allá. Sé que incluso son horas de desfase, entonces ya es más tarde por allá. Sí, ¿Qué horas son Acá son las las 10, 8, 7. las 10 de la 7. noche? Ya pasa de las 10. Sí, sí, Ay, sí. pero a mí me encanta, Sebas, Pero que la no, tecnología y aquí todo el nos tiempo esté no existe. permitiendo que tú y yo estemos juntos y podamos llevar este mensaje a incluso Sí, gente totalmente. que nos está viendo pues de todas partes, ahora sí, límites para nuestra creatividad, para nuestro amor y para las intenciones que tenemos para hacer que el mundo sea un lugar mejor. No hay límites para eso. Con que tú llegues con la idea de hacer el mundo poquito mejor de lo que tú lo recibiste, adelante, deja tu huella, deja tu granito de arena, aporta en lo que puedas. No tiene que ser perfecto, tienes que hacerlo. Más vale hecho que perfecto. Así que Totalmente. gracias Exactamente. Evas, gracias a todos los que nos vieron. Estoy bien contenta de verdad de este proyecto que estamos creando juntos, Evas. Totalmente, chicos. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias a ti, amiga Ileana. Y nuevamente gracias a todos ustedes. Y dense las gracias, como les dije, porque esto es para ustedes y va a seguir siendo para ustedes. Así que aquí tienen, recuerden que siempre hay un espacio para conversar. Y cualquier cosita acá vamos a seguir y nos vemos en 2 domingos más. 2 domingos más. Ok, hasta prontito, Un abrazo para gente. todos, Gracias por chicos. estar, Chao, Sebas. Te chao. quiero. Te Feliz quiero noche mucho. para todos. Chao, Bye. chao. Y yo a ti, amiga. Chao, chao. Bye, bye.